Cómo liberarse de todo lo que está drenando su paz te hará recuperar tu claridad mental. No es una frase motivacional, es una advertencia, porque si sientes que tu mente está saturada, si te descubres irritado sin razón clara, si te cuesta concentrarte incluso en lo que antes era simple, no estás perdiendo capacidad, estás perdiendo paz. Y no porque la vida sea más dura que antes, sino porque estás intentando sostener más de lo que te corresponde. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del intento constante de controlar lo incontrolable, de anticipar escenarios que todavía no existen, de revisar conversaciones en tu mente como si pudieras reescribirlas, de exigir resultados a personas, al tiempo, al destino. Esa tensión silenciosa se acumula, no hace ruido, pero drena, no se ve, pero pesa. Tal vez crees que tu problema es la incertidumbre, o las circunstancias, o ciertas personas, pero observa con honestidad. Lo que realmente te agota es la lucha constante contra lo que no depende de ti. La mente se nubla cuando intenta gobernar territorios que no le pertenecen. Y entonces aparece la confusión, el sobreanálisis, la ansiedad disfrazada de responsabilidad. La paz no se perdió, fue desplazada, fue ocupada por expectativas rígidas, por la necesidad de certeza, por el miedo a no tener control. Y cuanto más intentas asegurar cada resultado, más se fragmenta tu claridad. Detente un momento y pregúntate con crudeza, ¿cuánto de lo que te inquieta hoy está realmente bajo tu autoridad? ¿Y cuánto estás intentando retener por miedo a soltar? Porque quizá el problema no es lo que está ocurriendo, sino lo que estás tratando de sostener. El drenaje invisible, donde se fuga tu paz sin que lo notes. No estás agotado solamente por lo que haces, estás agotado por lo que intentas controlar mentalmente mientras lo haces. Ese es el drenaje invisible. No se trata del trabajo, ni de las responsabilidades, ni siquiera de los problemas reales. Se trata de la energía que consumes imaginando futuros posibles, ensayando conversaciones que aún no existen, intentando prever cada consecuencia antes de actuar. Tu mente no descansa porque la has convertido en un centro de vigilancia permanente. Piensa con honestidad. ¿Cuántas veces al día repites en tu cabeza escenarios que podrían salir mal? No porque hayan ocurrido, sino porque podrían ocurrir. Esa anticipación constante parece prudencia, pero en exceso se transforma en desgaste. La claridad mental no se pierde por falta de inteligencia, se pierde por exceso de interferencia. Otro drenaje silencioso es la negociación emocional con la realidad. Ocurre algo que no deseas, y en lugar de aceptarlo como un hecho, tu mente comienza a discutir con lo sucedido. No debería haber pasado. No es justo. Esto no estaba en mis planes. Esa resistencia consume más energía que el evento mismo. No cambia el hecho, pero sí multiplica el sufrimiento. También está el apego disfrazado de responsabilidad. Crees que si no te preocupas constantemente, estás siendo indiferente. Crees que si no intentas controlar cada detalle, estás siendo negligente. Pero la preocupación obsesiva no es responsabilidad, es miedo con apariencia de compromiso. Y el miedo constante nubla el juicio. La adicción a la certeza es otro punto crítico. Quieres saber qué pasará, cómo resultará todo, qué pensarán los demás, si el esfuerzo valdrá la pena. Pero la vida no ofrece garantías anticipadas. Cuando intentas forzar respuestas antes de tiempo, generas ansiedad innecesaria. La mente busca seguridad absoluta en un mundo que funciona con probabilidad y cambio. Observa el patrón. Cada vez que tu mente se extiende más allá de tu esfera real de acción, pierdes energía. Cada vez que intentas asegurar lo incierto, te alejas del presente. Cada vez que luchas contra lo que ya ocurrió, profundizas tu inquietud.
La paz no se va de golpe, se filtra en pequeñas fugas diarias, en pensamientos repetitivos, en expectativas rígidas, en el intento constante de garantizar resultados, y cuanto más se dispersa tu atención, más se fragmenta tu claridad. Si empiezas a sospechar que el agotamiento no proviene del mundo, sino de tu manera de relacionarte con él, entonces algo importante está comenzando a cambiar. Porque el primer paso para recuperar claridad no es resolver más cosas, es dejar de alimentar lo que te está drenando. La primera separación interna, lo que es tuyo y lo que nunca lo fue. El momento en que comienzas a recuperar claridad no es cuando el mundo se ordena, sino cuando tú estableces límites internos. La mayoría de las personas vive con una confusión constante entre lo que depende de su voluntad y lo que pertenece al curso natural de los acontecimientos. Esa confusión es la raíz del desgaste mental, no porque la vida sea insoportable, sino porque intentas gobernar territorios que no están bajo tu jurisdicción. Hay dos dominios en cada experiencia. El primero es íntimo y soberano, tu juicio, tu intención, tu decisión de actuar o no actuar. El segundo es externo y fluctuante, la reacción de los demás, el resultado final, la opinión pública, el clima, el pasado, el futuro. Cuando estos dominios se mezclan, nace la inquietud. Cuando se separan con precisión, aparece la claridad. Reflexiona con crudeza. ¿Te angustia el esfuerzo o el resultado? ¿Te inquieta tu acción o la reacción de otros? ¿Te preocupa hacer lo correcto o que te reconozcan por hacerlo? En la mayoría de los casos, la ansiedad no surge de lo que puedes controlar, sino de lo que no puedes asegurar. Y sin embargo, insistes en intentar asegurar lo incierto. La mente se nubla cuando se obsesiona con lo que no le pertenece. Intentas controlar la percepción ajena y descuidas tu carácter. Intentas prever cada desenlace y descuidas la calidad de tu acción presente. Intentas evitar cualquier error futuro y paralizas tu capacidad de decidir ahora. Esa es la trampa. Mientras más amplías tu esfera imaginaria de control, más debilitada se vuelve tu verdadera autoridad. La claridad no se alcanza resolviendo más variables externas. Se alcanza reduciendo el foco a lo esencial. ¿Qué depende de mí en este instante? Esa pregunta, simple pero rigurosa, actúa como un filtro mental. Lo que no depende de ti puede ser considerado, pero no cargado. Puede ser observado, pero no poseído. Puede ser afrontado cuando llegue, pero no anticipado con angustia. Esta separación no te vuelve indiferente, te vuelve preciso, no te hace pasivo, te hace estratégico, porque cuando concentras tu energía exclusivamente en lo que sí puedes gobernar, tu acción se vuelve más limpia, más firme, menos contaminada por el miedo. La mente deja de dispersarse y comienza a alinearse. Muchos creen que la claridad es una cuestión de información, que necesitan más datos, más certezas, más garantías, pero la claridad auténtica es una cuestión de delimitación, saber dónde termina tu voluntad y dónde comienza el mundo. Aceptar esa frontera no es resignación, es disciplina interior. Cuando restauras esta división, algo cambia de inmediato. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no intentas resolver lo que no te corresponde. La mente, al fin, deja de invadir lo incierto y regresa a su centro. Y en ese centro comienza a reconstruirse la paz que parecía perdida, la turbulencia emocional, comprenderla, sin convertirte en su esclavo. Las emociones no son el enemigo. El problema comienza cuando se convierten en autoridad. Sientes ansiedad y asumes que algo terrible está por ocurrir. Sientes ira y concluyes que la situación es intolerable.
sientes tristeza y decides que el panorama es oscuro. Sin darte cuenta, otorgas poder de gobierno a reacciones que solo estaban destinadas a informar. Cada emoción es una señal, no un mandato. Surge cuando tu expectativa choca con la realidad. La ansiedad aparece cuando deseas asegurar un resultado que todavía no existe. La ira surge cuando el mundo no responde como esperabas. La tristeza se intensifica cuando te resistes a un cambio que ya ocurrió. La emoción señala el punto de fricción entre tu deseo y lo que es. No necesitas suprimir lo que sientes, necesitas interrogarlo. Pregúntate con disciplina, ¿qué estoy asumiendo en este momento? ¿Qué expectativa está siendo amenazada? ¿Qué parte de mí se resiste a aceptar el hecho? Esta pausa racional no enfría tu humanidad, la protege. Porque sin reflexión, la emoción dicta decisiones impulsivas que después generan arrepentimiento. Muchos confunden razón con frialdad. Creen que actuar con lógica es desconectarse del corazón, pero la razón bien ejercida es un mecanismo de estabilidad. No elimina la emoción, la ordena. No te convierte en piedra, te convierte en arquitecto de tu respuesta. La emoción es rápida y reactiva, la razón es lenta y deliberada, y en esa lentitud hay poder. Observa cómo la mente pierde claridad cuando cada emoción se transforma en narrativa absoluta. Un error se convierte en fracaso total. Una crítica se convierte en rechazo permanente. Un obstáculo se convierte en señal de incapacidad. Esa amplificación no proviene del hecho, sino de la interpretación acelerada que haces de él. La disciplina interior consiste en recuperar el espacio entre estímulo y respuesta. En ese espacio decides. Si reaccionas automáticamente, refuerzas el caos interno. Si examinas antes de actuar, refuerzas tu autoridad. No controlas lo que sientes en el primer instante, pero sí controlas el juicio que construyes después. La claridad mental regresa cuando entiendes que no eres tus emociones, eres quien las observa, eres quien decide qué hacer con ellas. Esa distinción es sutil, pero transforma todo, porque cuando dejas de identificarte con cada reacción, comienzas a gobernar tu mundo interno. No se trata de convertirte en alguien que no siente, se trata de convertirte en alguien que no se deja arrastrar. La paz no exige ausencia de emoción, exige dominio sobre el juicio que sigue a la emoción, y cuando ese dominio se fortalece, la mente deja de oscilar violentamente y empieza a estabilizarse. El destino reinterpretado, de amenaza a campo de entrenamiento. Gran parte de tu desgaste proviene de una lucha silenciosa contra lo inevitable. Hay hechos que ya ocurrieron, decisiones de otros que no puedes revertir, cambios que no pediste. Sin embargo, tu mente insiste en resistirse, como si la oposición interna pudiera alterar la estructura de lo real. Esa fricción constante no modifica el destino, pero sí multiplica tu sufrimiento. Cada evento que enfrentas es materia prima, neutral en esencia. Lo que lo convierte en carga o en oportunidad es el significado que le asignas. Cuando algo interrumpe tus planes, lo etiquetas como obstáculo. Cuando algo desafía tu comodidad, lo interpretas como injusticia. Pero el evento en sí no trae esa carga. La interpretación es tuya. Aceptar no significa aprobar. Significa reconocer que lo sucedido ya forma parte de la realidad. La resistencia emocional prolongada crea un segundo problema más grande que el primero. El hecho ocurrió una vez. Tu mente lo revive 100 veces. Cada repetición añade tensión innecesaria. Y así, lo inevitable se convierte en permanente dentro de ti. Cuando cambias la relación con el destino, algo fundamental se reorganiza. Dejas de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntar, ¿qué exige esto de mí? Esa pequeña modificación desplaza tu postura de víctima a practicante. La circunstancia deja de ser un ataque y se convierte en entrenamiento.
No romantices el dolor. No necesitas fingir que disfrutas la dificultad. Lo que necesitas es comprender que cada situación contiene una oportunidad de fortalecer carácter. Si la reacción es queja, refuerzas debilidad. Si la reacción es disciplina, refuerzas firmeza. El evento externo es fijo, la respuesta interna es flexible. Muchos esperan que la vida se acomode para sentirse en paz, pero la paz auténtica no depende de condiciones ideales, depende de coherencia interna. Cuando aceptas que el mundo no está diseñado para satisfacer tus expectativas, reduces la fricción. No porque renuncies a actuar, sino porque actúas desde la realidad, no contra ella. Aceptar el curso de los acontecimientos no te hace pasivo, te hace lúcido. Comprendes que no puedes cambiar lo que ya es, pero sí puedes decidir cómo te posicionas frente a ello. Esa decisión constante construye estabilidad, y en esa estabilidad surge una claridad que no depende del clima externo. El destino no es tu enemigo. Es el escenario donde tu carácter se revela. Cada desafío es una prueba silenciosa de tu capacidad de gobernarte. Cuando dejas de resistir lo que ya ocurrió y comienzas a trabajar con ello, recuperas energía. Y esa energía liberada regresa como enfoque. El protocolo interno, cómo restablecer la claridad en medio del caos. Entender los principios no es suficiente. La claridad mental no se sostiene solo con ideas nobles, sino con práctica constante. Cuando la perturbación aparece, no necesitas motivación, necesitas método. Un procedimiento simple que te devuelva al centro sin depender del estado emocional del momento. Cuando algo te altere, no reacciones de inmediato. Haz una pausa deliberada. No es debilidad, es disciplina. Pregúntate con precisión, ¿qué ocurrió exactamente? Describe el hecho sin adjetivos, sin dramatización, sin narrativa añadida. La mayoría del malestar no proviene del evento, sino de la historia que construyes alrededor de él. Luego formula la segunda pregunta. ¿Qué parte de esto depende de mí? No lo que desearías controlar, no lo que sería conveniente manejar. Solo lo que realmente está bajo tu voluntad en este instante. Tal vez sea tu respuesta, tu tono, tu siguiente acción. Tal vez sea simplemente tu interpretación. Identifica ese núcleo y concéntrate ahí. La tercera pregunta es más profunda. ¿Qué creencia está alimentando mi reacción? Puede ser la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, el deseo de certeza absoluta. Muchas veces reaccionas no por el hecho, sino por el significado que ese hecho amenaza dentro de ti. Al detectar esa creencia, comienzas a desmontar la exageración emocional. La cuarta pregunta redefine tu postura. ¿Qué elegiría la razón en este momento? No lo que es cómodo, no lo que es impulsivo, lo que es coherente con tu carácter. La razón no elimina la emoción, pero decide que la emoción no será la comandante. Decide que tu respuesta será proporcional, no explosiva, deliberada, no reactiva. Este protocolo no transforma la realidad externa, transforma tu estructura interna. Cada vez que lo aplicas, fortaleces la separación entre impulso y acción. Cada vez que lo repites, reduces la intensidad de las turbulencias. La mente comienza a adquirir un ritmo distinto, menos caótico, más preciso. Al principio parecerá artificial. Tu hábito ha sido reaccionar, pero la disciplina constante crea una nueva inercia. La claridad deja de ser un accidente ocasional y se convierte en consecuencia predecible de tu método. No dependes de sentirte fuerte. Actúas con estructura incluso cuando te sientes vulnerable. El caos externo no desaparece. Las circunstancias siguen cambiando. Las personas continúan siendo impredecibles, pero tú ya no eres arrastrado con la misma facilidad. Tu mente aprende a regresar a su centro con mayor rapidez. Y en esa rapidez controlada, la paz comienza a estabilizarse. El desplazamiento silencioso.
de la reacción automática a la autoridad interior. La transformación no ocurre con ruido, no se anuncia con euforia, se manifiesta en pequeños desplazamientos internos que casi nadie más percibe, pero que tú sientes con claridad. Antes reaccionabas de inmediato, ahora observas un segundo más. Antes el impulso decidía, ahora decides tú. Ese segundo adicional entre estímulo y respuesta es el comienzo de tu autoridad interior. En ese espacio ya no eres prisionero del entorno. Eres evaluador. Eres estratega. Eres consciente de que la primera reacción es instintiva, pero la segunda es elegida. Y la vida empieza a organizarse alrededor de esa elección. Notarás que los picos emocionales se acortan, no porque dejes de sentir, sino porque ya no alimentas la reacción con interpretaciones exageradas. La crítica ya no es una amenaza a tu identidad. El error ya no es una condena definitiva. El obstáculo ya no es un ataque personal. Empiezas a ver los hechos como hechos, no como juicios sobre tu valor. Tu mente se vuelve menos ruidosa, no porque el mundo se haya calmado, sino porque tú has reducido la interferencia interna. Las conversaciones imaginarias disminuyen, las proyecciones catastróficas pierden intensidad. El deseo de controlar cada variable pierde urgencia. Y cuando esa urgencia se debilita, aparece una estabilidad nueva. También notarás algo más sutil. Tus decisiones se vuelven más lentas, pero más firmes. No decides para aliviar la ansiedad, decides desde la coherencia. Esa lentitud consciente no es indecisión, es profundidad. Estás menos interesado en reaccionar rápido y más comprometido con actuar bien. La autoridad interior no es arrogancia, no significa ignorar a los demás ni aislarte. Significa que tu centro no depende de la aprobación externa. Cuando alguien cambia de opinión sobre ti, tu identidad no se desmorona. Cuando un resultado no sale como esperabas, tu carácter no se fractura. Has trasladado el eje de validación hacia adentro. Este desplazamiento es silencioso porque no necesita espectáculo, no exige que otros noten tu cambio. Pero tú lo percibes en la forma en que duermes, en la manera en que enfrentas la incertidumbre, en la serenidad con la que respondes ante lo inesperado. La claridad ya no es un estado ocasional, se convierte en tu postura habitual. La paz que surge aquí no es frágil, no depende de que todo salga bien, depende de que tú mantengas tu jurisdicción interna. Y cuando esa jurisdicción se consolida, el mundo externo pierde parte de su poder desestabilizador. La claridad recuperada, cuando restableces tu jurisdicción interna, vuelve al inicio. Pensabas que tu mente estaba saturada porque la vida era demasiado compleja. Creías que necesitabas mejores circunstancias, más seguridad, menos incertidumbre. Ahora comprendes algo más profundo. Lo que estaba drenando tu paz no era el mundo, sino la extensión indebida de tu control. Nada externo necesitó cambiar para que este desplazamiento ocurriera. No desaparecieron los problemas. No se reorganizaron mágicamente las personas a tu alrededor. Lo que cambió fue la frontera. Recuperaste tu jurisdicción interna. Dejaste de administrar lo que no te corresponde y volviste a gobernar lo que siempre fue tuyo. La claridad mental no es un premio, es una consecuencia. Aparece cuando dejas de sobrecargar tu mente con responsabilidades imaginarias. Cuando aceptas que no puedes garantizar resultados, pero sí puedes garantizar tu intención. Cuando comprendes que el destino no es una amenaza, sino el escenario donde se prueba tu carácter. Ahora sabes que la ansiedad se alimenta de expectativas rígidas, que la ira surge cuando resistes lo que ya es, que la tristeza se intensifica cuando te niegas a soltar lo que cambió. Y sabes también que ninguna emoción tiene autoridad sobre tu juicio, a menos que tú se la concedas. Esta comprensión no te vuelve invulnerable,
te vuelve estable. Sigues sintiendo, pero no te desbordas. Sigues enfrentando desafíos, pero no te fragmentas. Sigues actuando, pero desde coherencia, no desde desesperación. La mente deja de luchar contra lo inevitable y comienza a trabajar con lo disponible. Recuperar claridad no significa pensar más, significa pensar con precisión. No significa evitar dificultades, significa enfrentarlas sin añadir dramatización innecesaria. No significa tener certeza absoluta, significa estar dispuesto a actuar correctamente incluso en medio de la incertidumbre. Observa lo que ocurre cuando dejas de pelear con lo que no está bajo tu dominio. La energía regresa, el enfoque se afila, las decisiones se simplifican. Ya no te preguntas cómo controlar cada resultado, te preguntas cómo responder con dignidad. Esa pregunta es suficiente para reorganizar tu mundo interno. Cuando dejas de luchar por gobernar lo que nunca fue tuyo, tu mente deja de luchar contigo. Y en ese silencio disciplinado aparece una paz más firme que cualquier garantía externa. Una paz que no depende de condiciones ideales, sino de límites claros. La integración silenciosa, convertir la disciplina en naturaleza. El verdadero cambio no se mide por la intensidad del momento, sino por la constancia que le sigue. Puedes comprender todo lo que has escuchado y aún así volver a los viejos hábitos si no lo integras en tu vida diaria. La claridad no se sostiene con entusiasmo, se sostiene con repetición consciente. Habrá días en que la emoción intente retomar el control. Habrá situaciones que despierten antiguas inseguridades. La diferencia ahora es que posees criterio. No necesitas sentirte fuerte para actuar con firmeza. Solo necesitas recordar la frontera que restauraste. Lo que depende de ti, lo que no. Esa distinción se convierte en ancla. La disciplina deja de ser un esfuerzo cuando se transforma en identidad. Ya no aplicas el método como ejercicio ocasional, sino como forma habitual de pensar. La pausa antes de reaccionar se vuelve automática. El cuestionamiento del juicio surge sin presión. La aceptación del hecho reemplaza la resistencia instintiva. Esto no elimina la dificultad. La vida seguirá siendo incierta. Pero tu relación con la incertidumbre cambia. No la percibes como amenaza constante, sino como condición natural. Y al normalizar lo incierto, reduces el miedo que antes lo amplificaba. La integración ocurre cuando tu paz ya no depende de que recuerdes la teoría, sino de que practiques la estructura. Cada evento se convierte en oportunidad de reforzar tu autoridad interior. Cada desafío reafirma la frontera que aprendiste a respetar. Cada reacción contenida fortalece tu carácter. La claridad mental no es un estado elevado reservado para momentos especiales. Es el resultado de una mente que sabe dónde termina su poder y dónde comienza el mundo. Esa comprensión, repetida y aplicada, crea estabilidad. Y esa estabilidad genera una confianza que no necesita exhibirse. Con el tiempo notarás algo decisivo. Ya no buscas controlar el entorno para sentirte seguro. Encuentras seguridad en tu capacidad de responder con coherencia. Ese cambio altera toda tu experiencia, no porque domines las circunstancias, sino porque ya no dependes de ellas para mantener equilibrio. Lo que comenzó como un esfuerzo consciente se convierte en una postura natural. La mente ya no se dispersa con facilidad. La emoción ya no se impone con violencia. La incertidumbre ya no paraliza. Has transformado la disciplina en estructura interna. Cuando la práctica se vuelve naturaleza, la claridad deja de ser un logro ocasional y se convierte en tu manera habitual de habitar el mundo. Y desde esa posición firme, cada día se enfrenta con mayor serenidad, mayor enfoque y una paz que no necesita proclamarse para existir. El cierre interior,
Cuando dejas de pelear con lo que nunca fue tuyo, todo vuelve al punto inicial. No estabas agotado por la magnitud del mundo, sino por la fricción constante contra lo que no te pertenecía. Esa fricción silenciosa era la verdadera fuente de tu niebla mental. Ahora comprendes que la claridad no se conquista dominando cada circunstancia, sino delimitando tu territorio interno. Observa lo que ha cambiado. Antes, tu energía estaba dispersa. Intentabas asegurar resultados, controlar percepciones, anticipar cada desenlace. Hoy tu atención regresa a lo esencial: tu juicio, tu intención, tu acción presente. Esa concentración reduce el ruido, y cuando el ruido disminuye, la mente respira. No necesitas que todo esté resuelto para sentir estabilidad. Necesitas saber que pase lo que pase, tu respuesta dependerá de tu carácter y no del pánico. Esa convicción es silenciosa, pero poderosa. No elimina los desafíos, elimina la sensación de descontrol. Has entendido que el destino no es una amenaza personal, que las emociones no son órdenes, que la incertidumbre no es injusticia, sino condición de la existencia. Esa comprensión no es teoría, es una forma distinta de posicionarte frente a la vida. La paz que emerge ahora no es frágil, no depende de que el entorno coopere, depende de que tú mantengas la frontera restaurada. Cuando algo externo se altera, tu centro no se derrumba, porque ya no intentas gobernar lo que no es tuyo, gobiernas tu respuesta. La claridad mental no llega como revelación dramática, llega como ausencia de interferencia, como orden donde antes había confusión, como firmeza donde antes había reacción automática. Llega cuando aceptas que tu poder es limitado, pero real, y que usarlo con precisión es suficiente. Nada externo necesitó cambiar para que esto ocurriera. Cambió tu relación con los hechos, cambió tu interpretación, cambió tu postura, y ese cambio interno reorganiza la experiencia completa de vivir. Cuando dejas de luchar por controlar lo que nunca estuvo bajo tu autoridad, tu mente deja de luchar contigo. Esa es la liberación auténtica. No es escapar del mundo, es habitarlo con límites claros. La consolidación del carácter. Vivir desde la razón en un mundo incierto. La claridad que has recuperado no es solo una sensación mental, es la base de un carácter más sólido. Porque cuando comprendes dónde termina tu control, también comprendes dónde comienza tu responsabilidad real. Y esa responsabilidad no es ligera, pero es limpia. Vivir desde la razón no significa eliminar la emoción, ni convertirse en alguien distante. Significa elegir conscientemente el criterio con el que interpretas cada situación. Significa actuar conforme a principios, incluso cuando el entorno presiona en dirección contraria. Esa coherencia interna es lo que fortalece el carácter. El mundo seguirá siendo incierto, habrá pérdidas, cambios, errores, críticas. La diferencia ahora es que no verás cada evento como una amenaza a tu estabilidad. Lo verás como una circunstancia que exige una respuesta digna. Esa perspectiva transforma la tensión en entrenamiento continuo. La disciplina deja de ser esfuerzo cuando se convierte en compromiso con tu propia integridad. Ya no reaccionas para proteger tu ego, reaccionas para proteger tu coherencia. Ya no buscas tener razón ante los demás, buscas actuar correctamente ante ti mismo. Esa es la forma más alta de libertad. No depender de aplausos, no derrumbarte por desaprobación, no paralizarte por la incertidumbre. La verdadera autonomía no consiste en controlar el mundo, sino en no permitir que el mundo gobierne tu interior. Habrá momentos en que falles. Volverás a reaccionar impulsivamente, sentirás ansiedad o frustración. Pero incluso esos momentos se convierten en oportunidades de práctica, porque ahora sabes regresar al centro,
Sabes restablecer la frontera. Sabes que la claridad no se pierde por un tropiezo, sino por abandonar el método. La mente entrenada no busca perfección, busca alineación. Y esa alineación constante genera una tranquilidad que no depende de circunstancias favorables. Es una tranquilidad construida sobre límites claros, juicio reflexivo y aceptación estratégica. Al final, la pregunta deja de ser cómo eliminar todo lo que drena tu paz. La pregunta se convierte en cómo preservar tu jurisdicción interna ante cualquier situación. Y cuando esa jurisdicción se mantiene firme, la claridad mental no es un logro eventual. Es la consecuencia natural de vivir con razón, la estabilidad como nuevo punto de partida. Lo que antes era lucha constante, ahora se convierte en fundamento. No comienzas cada día intentando controlar todo lo que podría salir mal. Comienzas sabiendo qué te pertenece y qué no. Esa claridad inicial cambia por completo la manera en que enfrentas la jornada. La estabilidad no significa ausencia de desafío, significa que el desafío ya no desorganiza tu interior. Antes, una pequeña alteración bastaba para nublar tu juicio. Ahora puedes sostener tensión sin perder dirección. La diferencia no está en la magnitud del problema, sino en la firmeza de tu centro. Tu mente deja de buscar garantías externas como condición para actuar. Comprende que la acción correcta no depende de resultados asegurados. Depende de intención recta y ejecución consciente. Ese entendimiento reduce el miedo a equivocarte. Si actúas con razón, el resultado no define tu valor. Esta nueva estabilidad te permite avanzar con mayor enfoque. Ya no divides tu energía entre actuar y preocuparte por lo que no controlas. Toda tu atención se dirige hacia lo que sí depende de ti. Esa concentración produce eficiencia, produce claridad, produce progreso real. También cambia tu relación con los errores. Antes los veías como amenazas a tu identidad. Ahora los ves como información. Si fallas, corriges. Si tropiezas, reajustas. No dramatizas, no te condenas, aprendes. Ese proceso elimina la parálisis que antes surgía del miedo a fallar. La estabilidad interna genera una confianza distinta. No es arrogancia, no es sensación de invulnerabilidad. Es confianza en tu capacidad de responder con coherencia. Pase lo que pase, sabes que puedes mantener tu postura racional, y esa certeza es suficiente para avanzar. El entorno seguirá variando. Habrá días impredecibles, habrá personas difíciles, habrá resultados inesperados. Pero tu punto de partida ya no es la reacción, es la deliberación. No partes desde el miedo, partes desde el criterio, y eso transforma tu experiencia cotidiana. La claridad mental que recuperaste no es un estado frágil que debes proteger con aislamiento. Es una estructura que puedes aplicar en medio del ruido. No necesitas escapar del mundo para conservarla. Solo necesitas recordar la frontera que define tu autoridad. Cada día se convierte en práctica. Cada situación es oportunidad de reafirmar tu dominio interno. Y mientras esa práctica se repite, la estabilidad deja de ser esfuerzo consciente y se convierte en forma natural de vivir. La libertad interior, cuando ya no necesitas que todo sea distinto, hay un punto en el que comprendes que la libertad que buscabas no consistía en cambiar las circunstancias, sino en cambiar tu relación con ellas. Antes pensabas que ser libre era eliminar los obstáculos, silenciar las críticas, asegurar el éxito. Ahora sabes que la verdadera libertad es no depender de nada externo para mantener tu equilibrio. Cuando dejas de exigir que el mundo se comporte de acuerdo con tus expectativas, una carga invisible desaparece. Ya no necesitas que todos te comprendan. No necesitas que cada plan salga perfecto. No necesitas garantías para avanzar. Actúas porque es correcto actuar, no porque el resultado esté asegurado.
Esta libertad interior no es evasión, no es desconexión del mundo, es presencia sin dependencia. Participas, decides, te comprometes, pero no entregas tu estabilidad a cada resultado incierto. La incertidumbre deja de ser amenaza constante y se convierte en contexto natural de la vida. Comprendes que la mayor prisión era la necesidad de control absoluto. Esa necesidad te mantenía en alerta permanente, evaluando, anticipando, corrigiendo lo que aún no ocurría. Ahora sueltas esa compulsión, no porque renuncies a la acción, sino porque distingues acción de obsesión. La libertad interior se manifiesta en detalles pequeños, en la manera en que escuchas sin alterarte, en cómo aceptas una respuesta que no esperabas, en la serenidad con la que asumes un cambio inesperado. No te paralizas, no explotas, te adaptas con firmeza. Esa adaptación no es debilidad, es inteligencia emocional entrenada. Sabes que no puedes impedir que surjan dificultades, pero sí puedes impedir que dominen tu mente. Y cuando esa convicción se consolida, la sensación de asfixia desaparece. La libertad auténtica no es hacer lo que quieres sin límites. Es querer lo que está bajo tu control y aceptar lo que no lo está. Esa alineación elimina la tensión innecesaria. No luchas contra la estructura del mundo. Te mueves dentro de ella con criterio. Tu paz ya no es frágil porque no está condicionada a circunstancias ideales. Tu claridad ya no es temporal porque no depende de momentos favorables. Has dejado de pedirle al entorno que te garantice estabilidad. La construyes desde dentro y en ese punto descubres algo decisivo. No necesitas que todo sea distinto para estar en equilibrio. Necesitas ser distinto en tu manera de interpretar y responder. Esa es la libertad que nadie puede quitarte. La libertad de gobernarte incluso cuando no gobiernas el resto.